Este episodio es traído a ti por Salazar House Cleaning, Recuerdos Rita, Brian Peláez Realtor y Estudio One Art. Porque cuando hay buen apoyo salen grandes conversaciones. Bienvenidos a Aquí Entre Nos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Aquí Entre Nos, el podcast, conmigo, Adriana Rosales. Hoy tengo el honor de presentarles a una persona que nos va a contar un poquito sobre su vida, una vida que ha estado llena de obstáculos, pero sea como sea, ella ha salido adelante, así que les presento a Jenny Tábora. Así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí y compartir su historia, Jenny. Gracias, Adriana, un gusto y un honor estar aquí. La verdad que siempre te miraba en diferentes lugares y me llamaba la atención, pero de verdad muchas gracias por la oportunidad y sí, aquí estamos para compartir un poco. No, de verdad que me cayó del cielo, la verdad, haberla conocido hace poco y que me compartiera un poquito de su historia ese día. Creo que me di cuenta que sí necesitaban muchas personas escucharla, porque sé que allá afuera hay muchas personas que han pasado por momentos difíciles y creo que al ver a una persona que ha pasado esos momentos y verla donde está ahora, es muy inspirador. Así que gracias por tomarse el tiempo de compartir su historia. Y me encantaría empezar por saber, pues, ¿quién es Jenny Tábora? ¿De dónde viene? Sí, empezando desde mi apellido, Desde su apellido. ¿De dónde viene? ¿Dónde nació Jenny Tábora? ¿De dónde es? Sí, bueno, soy de Honduras. Tengo 14 años, para 14 años viviendo acá. Y bueno, para mí, el estar en este país, te voy a hablar un poquito de lo que es el Honduras y ahora el estar aquí. Sí. Bueno, me crié sin mi mamá y sin mi papá. Me crié con mis abuelos, el cual pues fui bendecida. Sí. A pesar de muchas cosas, pues soy la hermana mayor. Tú sabes, es difícil ser yo soy hermana mayor también. Sí. Wow, porque una vez toma responsabilidades que no le corresponden. Sí. Pero igual es una bendición. ¿Es hermana mayor de cuántos hermanos? Fuimos 3 hembras y un único varón por parte de mi mamá, pero sí tengo más hermanos por parte de mi papá. Okay. Y bueno, tuve la bendición de conocer quién era mi papá, aunque no me crié con él. Y también tuve la bendición de conocer quién era mi verdadera mamá cuando estaba en 6º grado. Y fue ahí el proceso de mi vida como niña, que fui creciendo con muchas preguntas dentro de mí, pero a la misma vez estaba rodeada de mis abuelos, de mi familia, que eran personas de mucha fe y que me enseñaron de que en medio que no tenía a mi verdadera mamá cerca, a mi verdadero papá, podía saber de que hay un Dios que es real, que estaba conmigo ayudándome a superar todas esas etapas de entonces, mi vida. La infancia de Jenny es con sus abuelos y sus hermanos en Honduras. En Honduras y bueno, solo era mi hermana, mi única hermana por parte de mamá y de papá. Siempre nos decían las twins, porque aunque no éramos gemelas, pero para todos siempre estábamos juntas y así fuimos creciendo hasta que llegué al 6º grado y mi mamá regresó de Estados Unidos para Honduras y ahí finalmente pude conocer, esta es mi verdadera mamá y fue un proceso muy difícil tanto para mi mamá como para nosotros porque para nosotros todo el tiempo mi mamá era mi abuela, mi papá era mi abuelo y entonces esos cambios en la vida te van marcando, pero es por eso que el día de hoy puedo decir que puedo ser de bendición para otros porque Dios me ayudó a vencer todos sus miedos, todos sus temores del no haber estado en una familia con mi mamá y con mi papá. Una familia tradicional, ¿no? Claro, como conocemos. Claro. Y durante ese tiempo, Jenny supo de su mamá. ¿Jenny sabía que estaba en Estados Unidos su mamá? Sí, obviamente mi mamá pues siempre estaba pendiente de nosotros. Nosotros éramos la niña del barrio que nos mandaban las cajas de juguetes y los niños iban, les mandaron juguetes, jugamos. Y tú sabes esa mentalidad que tienen las personas en nuestros países cuando tú tienes familia aquí, que, pero tú tienes a tu mamá en Estados Unidos. Pero era como algo que
las cosas no llenaban ese vacío que había en nosotros, en mi hermana y yo. Y cuando conocimos a mi mamá, pues estaba en 6º grado. Para mi hermana era bastante difícil porque mi hermana estaba más pequeña. Oh, okay. Y ella era como, siempre mi mamá sentía un poco ese rechazo, pero con el tiempo fuimos acercándonos más y ya teniendo esa comunicación. Pero lastimosamente ese tiempo duró poco. Mi mamá tuvo que regresar para acá a Estados Unidos porque ella se vino a muy temprana edad para acá y ya el sistema, la forma de vida de Honduras no era igual que ya acá. se había acostumbrado ella a la vida aquí. Claro, y cuando ella llegó también de aquí de Estados Unidos para Honduras, ella iba con mi hermana que nació acá, de otro papá, y fue otro cambio de vida para nosotros también. Entonces, en ese transcurso también mi mamá salió embarazada de mi hermano, mi único hermano varón, porque era un sueño de ella. Ella siempre decía, yo quiero tener un niño varón, y era el sueño de ella, pero gracias a Dios lo logró y fue ahí donde ya cuando mi mamá otra vez decide venirse, como hermana mayor, habían tantos miedos, tantas cosas difíciles atravesando en ese momento, porque otra vez ya no éramos 1 ni 2, éramos 4. Sí. Y mi mamá se tenía que regresar por la situación de que ella no podía económicamente sostener ya no 2 hijos, sino 4. Entonces, cuando ella se regresa, los deja a ustedes 4. No se trajo a la que había nacido aquí. No se la trajo porque tú sabes el sistema acá. Antes, en aquel momento, yo no lo entendía. Ahora que soy mamá aquí en este país, la entiendo y le digo, mi mamá muchas veces me dice, hija, perdóname. Yo le digo, no, mami, ya no tienes que pedir perdón. Ahora yo lo entiendo, lo he vivido y ahora más que nadie puedo comprender todo ese tipo de cosas que muchas mujeres han pasado en este país. Sí, muchísimas mujeres, mamás inmigrantes que pasan toman ese tipo de decisiones, ¿no? Para lo mejor para sus hijos. Pero luego que ya crece, que ya usted va creciendo, ya su mamá regresa aquí a Estados Unidos, como mencionas, se hace responsable de sus hermanos en ese periodo de tiempo. Sí, ahí es donde empezó un poco de mi vida que donde no encontraba, como dicen, patas ni cola. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero gracias a Dios salimos adelante, nos graduamos de la escuela, del colegio, pero llegó el momento que vas a la universidad. Sí. No sé en tu país, pero al menos en mi país, cuando ya tú vas a la universidad es como esos momentos que tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida. Entonces fue ahí, siempre mi abuelo por parte de mamá tenía una farmacia y por parte de papá también. Entonces eran 2 negocios y ellos siempre decían, no, esta no creo que vaya a seguir en la universidad, pero esta sí, que era mi hermana, esta sí, esta va a ser doctora. Porque ellos miraban en mí que no sé si era por la responsabilidad que yo venía teniendo de cuidar siempre a mis hermanos, pero me gustaba siempre estar rodeada y hacer grupos y ayudar a otros niños. Hacíamos como pulpería, cosas así de vender y que ayudábamos a los demás. Entonces, siempre pues mi familia miraba eso, decía, no, esta no va a ser. Esa es más emprendedora, creo que decían, su propio negocio. Entonces sí, de mi hermana sí, todo el tiempo mis abuelos, no, esta va a ser doctora. Y sí, gracias a Dios, pues así fue. Mi hermana fue doctora, pues yo me quedé, empecé administración de empresas, pero ya luego en los trabajos que tenía, en una escuela que estaba trabajando, ayudaba también en la farmacia con mis abuelos en los inventarios, en sistemas. Me gustaba más la tecnología y cosas así, el atender a las personas. Y entonces dije, no, pues mejor me quedo ahí. Luego después, conforme fui cambiando de trabajos y eso, dije, no, y voy a estudiar psicología. Entonces, porque sentía que había muchas cosas en mí como que aún... Y me cambié y empecé a estudiar psicología. Okay. Pero igual, no la pude terminar porque me enamoré. Ahí viene el amor. Sí, me enamoré y entonces mi mamá me dijo, creo que es mucho, no puedes estar 2 trabajos estudiando. O sea que seguía trabajando y estaba estudiando también al mismo tiempo. Y también apoyaba a mi familia. Mis abuelos eran pastores y siempre llegaban grupos misioneros de aquí de Estados Unidos y mi abuelo, ellos tuvieron una escuela.
y ayudaba también a niños, a becar a niños. Ajá. Entonces era como más lo mío. Sí. Y entonces yo quería como seguir eso de mis abuelos, sí, pero al mismo tiempo yo quería tener mi propio carro, quería tener mis propias cosas, y por lo que había pasado anteriormente, que cosas que no tenía mi mamá y mi papá, yo siempre decía, quiero estar preparada el día que me case, yo quiero tener por lo menos donde voy a dormir, sí, quiero tener por lo menos una estufa donde voy a cocinar. Siempre, no sé, era mi manera de pensar. Entonces, ok, me voy a preparar para casarme. Y sí, pues llegó quien ahora es mi esposo. Y me enamoré y me... Fue flechazo. Sí. Y pues todos decían, no, pues hacen una buena pareja, porque él es maestro, músico, él también trabajaba con jóvenes, yo trabajaba con jóvenes, y hacíamos así, que vamos a los asilos de ancianos, a cosas... Les gustaba servir a los dos. A los dos, entonces todos decían, no, ustedes son perfectos, porque les gusta servir, les gusta... Y bueno, así finalmente, pues decidimos como a los 4 años de ser novios, casarnos. Y fue ahí donde empezó otra historia más de mi vida, igual llena de muchos temores, porque mi papá fue una persona que nunca estuvo en un lugar estable, y es algo que de una u otra manera a veces te viene como, ok, si a mí me pasa esto. Sí, es como que se refleja, ¿no? Esos miedos con los que inconscientemente creo yo a veces que tenemos esos miedos por dentro, pero creo que al entrar en una relación salen muchos miedos a la luz. Que tal vez han sido causados por cosas que nos han pasado a nosotros cuando estábamos pequeños. Y supongo que en el matrimonio pues salió el reflejo, ¿no?, de ese padre ausente. Claro, sí. Finalmente pues llegó el día de mi boda, y no se me olvida esa escena donde mi hermano estaba chiquito, estaba en pre-kinder, recuerdo, más o menos. Estaba muy pequeñito. Sí, y él estaba fuera de la puerta de la habitación de ahí mismo, nos casamos en un hotel. Y él estaba ahí, no, llorando, que no quería que él solo me decía amores. No quiero que se lleve amores. Entonces, eso era algo como que también, porque yo ya no lo miraba como un hermano, sino que como un hijo. En ese tiempo no entendía lo que era un hijo, pero sí, prácticamente era como mi hijo, y era algo que sí estaba como, ay, ¿qué va a ser ahora de la vida dolía, ¿no? de mis hermanos? Sí. Pero aunque mi hermana, pues ya ella era un poco más independiente, pero sí, también mi hermana, la que nació aquí en Estados Unidos, sí, ella regresó porque ella estaba perdiendo ni el inglés ni el español, y ya tú sabes los cambios. Pues ella regresó, y también gracias a Dios, pues ella está aquí estable, tiene su familia, y cual me siento bendecida y honrada de eso. Y pues bueno, ahí empezó mi vida, me casé, y después empecemos con mi esposo a trabajar en el mismo lugar, que era una escuela. Mi jefa, la dueña de la escuela, ella siempre decía algo, porque la escuela era una escuela trilingüe, inglés, español y francés. Pero a mí el inglés nunca me ha gustado. No. Sí, era algo que me traumaba, porque mi hermana, que nació aquí cuando llegó chiquita, ya tú sabes, todos los niños van, que quería McDonald's, y hablando cosas así, nosotros estábamos como... ¿por qué ella habla así? Pero estábamos niñas, no entendíamos. Y mi hermana y yo éramos igual. Para el inglés, nosotros no se le pegaba. Y bueno, Dios me dio esa oportunidad de ir a trabajar a esta escuela junto con mi esposo. Y mi jefa, ella siempre vivió por mucho tiempo aquí en Estados Unidos. Y son palabras que nunca olvido de ella. A la vez todavía nos comunicamos. Y le digo, nunca olvido eso, que ella decía, Estados Unidos es un país que te educa. Y la verdad que conforme va todo este tiempo, he comprobado que realmente estaba en toda la razón. Sí, realmente sí, creo que nos educa en muchas áreas aquí cuando venimos aquí. Sí, entonces para mí, pues Estados Unidos, mi esposo sí tenía visa, pero para mí no era algo como una prioridad ir a sacar la visa. Él decía, ¿qué? Y si después nos vamos de vacaciones a Estados Unidos. Y estando mi mamá acá, mi hermana, mi otra familia, pero para ¿Nunca mí, le llamaba la atención? La verdad que no, porque era como que no había todavía superado esos miedos, porque yo decía, no, es que es el país que me separó de mi mamá, que me quitó muchos privilegios. Tenía asociaciones negativas con el país. Claro, lo miraba de ese punto. Entonces era algo como, no, yo estaba bien allá, pues mi empleo, mi vida social. Sí, no se veía con la necesidad. ¿Y cómo fue que al final terminaron aquí con su esposo? Sí, entonces estábamos trabajando en esa escuela y, bueno, cosas
de política y todo eso que pasa en los países. Sí. Y bueno, mi esposo recibió una amenaza y él sí tenía visa. Y pues yo no tenía visa. Sí. Entonces, sí. Y estábamos recién casados, había tenido un aborto, porque es otro proceso en la vida cuando tú te casas, que no sabes si vas a poder o no vas a poder tener hijos. Y perdí dos embarazos y que también fueron muchos procesos de superar eso y muchas cosas cuando tú estás recién casada que te cuesta entender. Y fue ahí cuando pues... La dueña de la escuela me dijo, ok, yo te apoyo, ella nos dio el apoyo, me llevó a la embajada, fuimos a la embajada y yo solo le dije a mi esposo, ok, si es la voluntad de Dios y si Dios tiene propósitos aún con nosotros, porque yo decía, ahora solo eso falta, o sea, Estados Unidos me quitó a muchos privilegios, muchos momentos de mi mamá y ahora luego mi esposo tiene que irse solo si a mí no me dan la visa. Y yo estaba recién pasando el proceso de los abortos que había tenido. Y fue ahí cuando fui a la embajada, mi jefa también fue a renovar esa vez y yo estaba como, ok, Dios, solo ayúdame a entender tu voluntad. Y yo dije, no voy a mentir, porque mi abuelo es algo que siempre nos decía, si usted quiere que le vaya bien en la vida, haga las cosas bien. Y yo, ok, no tengo necesidad de mentir, ok. Y solo me preguntó en la embajada, leyó mis papeles y dijo, ¿tu esposo está aquí? Sí. Y yo le digo, ok, venga. Y ya él fue y le pidieron su pasaporte. Ok, que pasen felices vacaciones. Y su visa está aprobada. Y yo me quedé como... Esto era tan fácil porque mi mamá nunca lo hizo, si tuvo la oportunidad. Venían cosas así por esos momentos todavía, aún recién casada. Y fue ahí cuando empecé a entender que había un Dios real y que aún hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos en el momento, pero como dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque en el momento nosotros no veamos, ¿verdad? No veamos esa luz, sino que todo se ve como oscuro, pero al final todo tiene su propósito. Así y entonces ustedes terminan aquí, viniéndose a Estados Unidos, empiezan a formar una vida aquí. Bueno, tuvimos que salir con prácticamente de emergencia y pues como toda persona en una situación así, y ahora que en nuestra vida, pues ya no venía con la misma emoción tal vez porque ya tenía otra vez como 8 años de no ver a mi mamá nuevamente. Sí. Y entonces fue cuando miré a mi mamá otra vez, pero estaba esa incertidumbre en mí, y ahora qué va a pasar, yo no quiero quedarme en este país sin un estatus migratorio. Y fue así como estábamos en California. Y mi mamá, no, pues quédate aquí. No, yo solo vengo de vacaciones, era mi palabra. No, yo vengo de turista, soy de vacaciones. Y bueno, California me gusta para pasear, pero no para vivir. Pero eso no es todo. No, pues yo acabo de tener abortos y no tan, pero estaba como en mis días. Pero yo siempre decía, no, yo creo que ese estrés y todo eso, los problemas de que no me había venido mi periodo. Y mi mamá dice, es que te veo rara, chécate. Y yo, mami, estoy recién venida. Luego mi tía nos dice, ¿quieren pasar por Houston? Y ok, vamos. Y andábamos supuestamente en peligro, pero como estábamos recién, entonces venimos y fuimos a Houston. También yo dije, no, este no es un lugar. Yo, no. Y pasamos, estuvimos ahí con la familia, mira a mi tía, y va. Luego nos llamó un amigo pastor de mi esposo y dijo que si queríamos pasar por New Orleans. Y bueno, fuimos a New Orleans. Mi esposo es músico y lo invitaron a tocar y todo. Bueno, y de ahí la persona que estaba ahí nos dice, bueno, ¿qué les parece si se quedan un tiempo más? Les ayudamos a hacer una extensión para que igual no se queden ilegal. Y pues le dije a mi esposo, bueno, me parece bien. Estando en New Orleans, digo, ya llevo muchas semanas sin siento náuseas y eso. Y bueno, finalmente compré una prueba de embarazo y me doy cuenta que estoy embarazada. Y vengo de una pérdida, vengo con mucho estrés, incertidumbre, y luego pues ya no sabía qué iba a ser de nuestra vida, y ya fui a la clínica y me dijeron, sí, su embarazo es de alto riesgo. Y bueno, fue una historia muy larga, pero gracias a Dios mi hija Daniela está ahí con 13 años.
Y finalmente me di cuenta en New Orleans, pero ella vino a nacer aquí Richmond. Wow, porque luego a mi esposo lo llamó el pastor que nos casó en Honduras. Lo llamó y le dijo, ok, si quieren venir por acá, por Richmond, y hay otro pastor en no sé dónde, si le gustaría ir por lo de la música y eso que mi esposo... Entonces dijo que sí, que era ok, y íbamos para donde otro pastor que estaba como 2 horas de acá, pero el pastor que nos casó en Honduras dijo que pasáramos por acá, y fue así como estamos aquí ahora en Richmond, y llegamos aquí a Richmond para una Navidad, y bueno, ahí... yo antes, como te puedo decir, no estaba como bien segura, como, ok, ya ha pasado tanto en la vida, ¿qué más da? Pero en esos momentos cuando no puedes tener hijos, he tenido aborto, de niña tuve tantas cosas que pasé y luego venir a un país, te sientes otros miedos, otras diferente, es una experiencia diferente. Y entonces su hija nace aquí en Richmond, Daniela, dice, tiene 13 años ya. 13 años. Entonces, ¿se quedaron? Desde ese momento ustedes se quedaron aquí en Richmond. Bueno, fue ahí donde empezamos a ver milagros que yo nunca había visto en mi vida. Siempre decían, Estados Unidos es un país de oportunidades y esto, pero créeme lo que te puedo decir que hasta el día de hoy he visto que sí es un país de oportunidades, pero pasé por más de 10 años que no le sentía sabor. No, todavía no miraba como la luz clara, pero sí, cuando llegué aquí a Richmond junto a mi esposo, Dios ha sido bueno en medio de todo y Dios proveyó una familia que dijo, no se preocupe, vengan a mi casa, no se preocupen mientras. Y bueno, mi esposo dijo, pero tengo que trabajar porque luego ahora embarazada, el sistema de acá. Y es algo de las cosas que ahora yo he aprendido para apoyar a otras personas porque me metían tanto miedo. No, usted no puede aplicar por esto porque le va a afectar. Sí. Y es ahí donde yo sufría. Mi esposo tenía que trabajar para comprar la leche de mi niña y mi esposo se fue, buscó trabajo. Y bueno, antes de eso, en mi proceso de embarazo, a mí me operaron de emergencia de 5 meses del apéndice, porque el apéndice iba a reventar y mi hija y yo íbamos a morir. Entonces yo decía, bueno, Dios, me trajiste tanto ese proceso y ahora aquí. Y sí, gracias a Dios, pues Dios nos sacó sanas y salvas de ese proceso a mi hija y a mí. Y realmente fue un milagro de Dios porque después de no poder tener hijos, luego de tener pérdidas, y luego de pasar una cirugía junto con tu bebé adentro, eso es un milagro. Sí, es un milagro, sí. Y después de eso, yo quedé traumada. Yo decía, no, yo ya no quiero más hijos de mi vida. Se quería quedar solamente con la primera. Sí, y estaba también con ese proceso que yo no quería quedarme acá. Todavía estábamos no estaba 100% segura de querer hacer una vida aquí. Sí, porque sentía mucho miedo. Sí. Mucho miedo al sistema, mucho miedo a cómo educar a mis hijos en este país. Y bueno, pues los planes de Dios no son los mismos de nosotros. Y sí, gracias a Dios, pues mi esposo buscó un trabajo y él viene huyendo de Honduras porque lo quieren matar, amenazas de muerte. Y viene y consigue un trabajo con unos amigos y se va y resulta que un mismo compañero de trabajo los asaltó y también lo escaparon a matar. Entonces él estaba como, ok, Dios, vengo de allá huyendo de amenazas de muerte. Y vengo aquí a toparme con y entonces era bien difícil entender tantas cosas a la vez. Eran muchas cosas pasando en su vida. Sí, pero gracias a Dios que en medio de todo, Dios siempre, como te digo, envía a esas personas que son personas que a veces están como en cierto tiempo y tú ahora que han pasado los años, yo digo, Dios, me pusiste tantas personas. Sí. Y fue así como, gracias a Dios, pues ya después no pudimos salir, aunque yo quería irme. Sí. Ya no pude salir de aquí del país porque nos dijeron que necesitábamos presentarnos a la corte y yo estaba embarazada. Y mi esposo no quería decirme lo que le había pasado porque yo acababa de pasar lo de la cirugía y la bebé el embarazo alto riesgo también. Y esa noticia él sabía que iba a ser impactante. Entonces, eso me dice, ¿puedes hacer un favor? Porque todavía andamos tarjetas y cosas de los bancos de Honduras. Llame a mi papá que me ayude, que cancele esa tarjeta, que perdí la cartera y que a él le pagaban quincenal y cash porque en ese tiempo él no tenía un seguro social ni nada, no podía trabajar.
Y yo lo regañé como típica esposa y le digo yo, y no se pudo llevar el pasaporte también. Pero sin idea de lo que había pasado. Exacto, porque o sea, yo no sabía lo que había pasado y él solo me dice que perdió su cartera. Entonces él andaba ahí las tarjetas, andaba el dinero porque él iba a depositar ese dinero para los pagos que teníamos pendientes de la tarjeta, ¿ya? Porque nos habían dicho que era mejor usar la tarjeta. Pero gracias a Dios, por la tarjeta de mi esposo, pudieron encontrar a la persona porque hace, imagínate, 14 años no había el sistema tecnológico que hay ahora. Tienen hoy. Entonces, por medio de eso, pudieron encontrar que la persona fue a rentar un carro y lo pudieron agarrar. Lo pudieron rastrear. Sí. Wow. Entonces, esa situación que les pasa en ese momento, estando embarazada, un embarazo de alto riesgo, él le pasa todo esto, pero al final esto les ayuda a quedarse ya, ¿no? A darles un estatus más o menos estable. Claro. Al quedarse aquí. Sí, fue cuando aplicamos por la visa U, que muchas personas no saben todavía este tiempo. Es poco que personas, nosotros cuando hemos así compartido con alguien y le hemos dicho, y gracias a Dios pues ya tenemos varias personas que hemos apoyado ahora a instruirles cómo es ese proceso, aunque cada proceso es diferente, pero sí hay muchas personas que han sufrido de víctimas de un crimen y por temor, como te digo, algo de lo que he aprendido a este país y me enseñó, como dicen, a puros golpes, fue a no escuchar lo que te dicen, sino que ir a los lugares correctos. Sí, es cierto. Buscar la información donde tiene que buscarla, ¿no? Que el vecino me contó que esto y lo otro. Pero me gustaría también tocar el tema de, o sea, todo esto que les está pasando en esos momentos. Después pues nace su hija. Sé que tiene otro hijo. Sí, son 2 niñas y un varón. Son 2 niñas y un varón. ¿A los cuántos años se llevan ellos? Bueno, hay un poco de historia también. Entonces, bueno, ahí ya obtuvimos legalmente nuestro proceso y ya, gracias a Dios, pues dijimos, bueno, ni modo, pues tenemos que quedarnos acá. Pero realmente yo no me podía adaptar acá. Y me volví para California con mi mamá, buscando auxilio con mi mamá. Y el abogado nos llama y dice, no, usted tiene que regresar porque tiene ya para su residencia. Y fue lo que me hizo regresar. Y yo le dije a mi esposo, pero una de las cosas por las que yo me desesperé y me angustié como toda mujer que de repente hoy en día está, porque no podíamos sacar apartamento, porque no tienes un seguro social, porque no tienes crédito. Y el estar viviendo con otras personas, tú con hijos, vives diferentes procesos, por muy buenas que sean a veces las personas, pero ya tu vida con hijos, hay un precio, un sacrificio que pagar para tener tu propio espacio. Y fue ahí que regresé y todo, pues yo ya no quería tener más hijos. Y cuando regresé de California ya teníamos nuestro apartamento, ya gracias a Dios mi esposo pudo tener nuestro primer apartamento, que eso fue como una gran libertad en este país. Ahí yo me sentía millonaria. Sí, me imagino. Sí, porque en New Orleans, créanmelo, en New Orleans yo nunca había sufrido de hambre, padecer de hambre, y embarazada en New Orleans yo tenía que esperar que mi esposo llegara y pasara por una panadería que le regalaban pan para poder comer. Y entonces yo decía, ¿cómo si en mi casa más bien siempre había para regalar a otros? Y acá, ¿por qué me está pasando eso? Sí, es Estados Unidos y embarazada. Entonces es por eso que ahora todo ese proceso Dios me ha dado la bendición para poder ayudar a otros. Sí, es cierto. Sí, fue ahí pues cuando ya después salí embarazada de mi hija Grace, pero mi hija ya tiene 13 años, mi hija Grace tiene 10 años. Y es esa diferencia porque igual después el estrés del cambio y todo eso, me di cuenta que yo tenía problemas, seguía teniendo los problemas para poder quedar embarazada. Y tuve otro aborto antes de Grace. Y luego pues ya otra vez salgo embarazada de Grace. Y Grace me nace de 8 meses. Grace es una bebé prematura, es otro milagro de Dios. Y yo decía, ay no, Dios mío, esto ya no es para mí. Antes no podía tener hijos, deseaba tener hijos. Y ahora que los tengo, y aún así, aunque Daniela tiene 13 y Grace 10, yo siento que estaba muy cerca todavía. Sí, aún. Y luego el pequeñito, ¿cuánto se lleva? Y luego después cuando Grace
cuando Grace nace prematura y ella estaba en cuidados intensivos y me cabía en una mano, luego tenía que dejarla en el hospital y irme a la casa, eso fueron cosas que no se lo deseo a nadie. Es un proceso, cuando tienes un bebé prematuro, es un proceso muy difícil que como madre, o sea, como padre es muy agotado, pero a la vez ver ese milagro que va creciendo también es una bendición. Y de Grace sí me llamaron como a los días, le dijeron a mi esposa, ¿sabe qué? Necesitamos que vengas a emergencia, porque antes los bebés los ponen en la silla antes de sacarlos para hacerles un examen. No sé ahora, ¿verdad? Porque ya mi niño otro tiene 9 años, pero le hacían ese examen y mi hija Grace no lo estaba pasando. Y yo ya estaba alegre que me la iban a devolver para llevármela para la casa. Porque pasé muy triste de saber que no podía tenerla conmigo en la casa. Y hoy que si me la cambian. Y que si me la cambian. Sí, entonces yo a veces le digo, yo creo que te cambiaron. Y no, ella es la que más dicen que se parece a mí. Entonces, Grace, ella, pues por eso se llama Gracia Melodía. Le digo, tú eres la gracia de Dios. Le digo, porque en el hospital siempre que llegaban, no, es una niña. Y todos me hablaban muy cosas lindas de ella. Y sí, de repente nos llamaron que ella había dejado de su nivel de respiración, estaba abajo y que probablemente ella ya no estaba, sus signos vitales ya no estaban. Y yo no sé a qué horas, pues nosotros ya estábamos en el hospital y bueno, íbamos con fe en Dios que eso no iba a pasar. Y gracias a Dios, pues Dios le devolvió la vida y ahí está, es una hermosa niña, le gusta mucho danzar, le gusta cantar. Y yo le digo, bueno, tú eres la melodía. Ahora ella era una bebé prematura que costó que él tenía también dificultad con la leche. Yo decía, ay, no, es que esos niños de aquí, no sé qué es. ¿Qué le dan? Pero en nuestro país, digo, sí, leche de vaca te daba. Sí, es cierto, es cierto. Ay, sí. Y Grace, tuve muchos problemas con las leches, de eso de la lactosa y todo eso. Yo antes decía, ay, eso no creo, pero realmente hasta que tú lo pasas. Sí, eso no se da cuenta. Te das cuenta, entonces fue ahí. Imagínate, después de pasarlo de Daniela, la cirugía, luego tener un aborto, luego tener un bebé prematuro. Sí. Ya no te quedaron ganas de tener otro. No, yo decía no, y entonces estaba atendiéndome ese tiempo en la única clínica que me quedaba, que ahora yo digo, bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero realmente sí, yo no sabía que cuando tú tienes Medicaid, tú puedes ir a cualquier clínica, pero como te digo, la falta de información, el miedo de las personas que te dicen, no voy a hacer eso, no voy a ir ahí, tú no llamas. Entonces, ya con Grace yo aprendí, no, yo voy a llamar directo a la clínica y voy a preguntar, no, yo voy a llamar directo al abogado y le voy a preguntar, porque mucha gente me decía, no, usted está en proceso de su papeles migratorios, usted no puede agarrar WIC. Entonces yo, ¿cómo? Si lo que gana mi esposo no le ajusta ni para comprar la leche de la niña. Pero era eso, o sea, la falta de información y escuchar información errónea de alguien más. Claro. Y entonces mi esposo sentía que realmente no había una salida. Había momentos que nosotros decíamos, mejor no regresamos. Y porque la verdad que es cara la vida con hijos. Y bueno, ya gracias a Dios, pues los médicos y todo, ya empecé a conocer el sistema médico, el sistema de educación y muchos otros cambios que se dan cuando ya uno es mamá. Pero resulta que yo estaba supuestamente planificando tomar las pastillas, pero yo tenía la diabetes gestional que se me desarrolló también en el embarazo, entonces mi salud y todo eso estaba también siendo afectada a la vez de todos los procesos que venía pasando. Y cuando el proceso de Grace, yo estaba traumada, pero yo decía, no creo que voy a tener otro hijo más. Igual mi periodo está retrasado. Y un día a veces me puso, no, pero las pastillas es ok, sí, las pastillas funcionan. Y cuando yo voy a ver, las pastillas estaban vencidas. Y a mi periodo, yo solo sentía que me estaba engordando. Y yo le decía, no siento que bajo de peso, siento como que sigo embarazada. Y ya voy a la clínica porque todavía tenía el chequeo de lo de Grace. Y resulta que estaba embarazada. Estaba embarazada, que es el niño. Igual que es ahora Joshua. Y eso impactó tanto mi vida porque yo no quería. Y ese día que hoy me dice la doctora, le digo, no sé si fue tan emocionante después de la dieta. Le digo, pero realmente sí sé que era un propósito de Dios. Y Joshua pues fue
un embarazo rápido, porque cuando yo me di cuenta ya tenía 3 meses y más bien esa vez me dice la doctora, ¿quieres que te haga el ultrasonido? Sí. Una vez yo, sí. Es un varón. Yo me quedé así como, ¿cómo qué? Porque era difícil, apenas andaba cargando a Grace todavía en el car seat. Y bueno, mi vida siempre era el coche doble, como me tocó como que eran gemelos. Y fue así, pues gracias a Dios ya íbamos ahí hallándole un poquito más de forma a ese rompecabezas. Sí. A mí me gustaría enfocarme un poquito sobre creo que es el hijo más pequeño, ¿no? Sí. Sobre cómo ha sido los obstáculos de que me mencionó que tiene autismo y sé que es difícil quizás. ¿Cómo reaccionó usted al momento que le dan el diagnóstico? Sí, con Joshua, cuando él nació, pues yo al fin, ya gracias a Dios es un varón. Yo le dije a la doctora, ahí nomás, hágame todas las operaciones que pueda para no tener más hijos, la quemada y no sé qué, se la cubre el seguro todas, hágame todas, ya me hizo eso, ya pues bueno, dije yo, que ya gracias a Dios, ya 2 niñas, un varón, está bien. Y ya pues empezó el proceso de mi vida con Joshua. Yo siempre lo miraba como un niño normal, como un niño que jugaba, solo que siempre decía, ay no, este niño me agota, tiene mucha energía, hace cosas diferentes, pero muchos me decían, no, eso es normal porque él es varón. Eso es normal porque es diferente. Y claro, obviamente yo me lo creía porque mis 2 niñas eran hembras y él mi único varón. Pero pasó el tiempo, ya llegó el tiempo que él tenía que ir a la escuela y él empezó, yo no sabía que existía el programa de Gesta, que es PRI que lo llaman. Sí, porque de mis otras 2 niñas, como te digo, no tuve información de que esos programas existían, porque siempre vivía aferrada a lo que una persona decía, otra persona decía, por eso ahora hoy en día les digo, cada familia es diferente, cada situación es diferente, no escuche voces, váyase a los lugares correctos, que eso es lo que en mi vida pues me ha ayudado a salir adelante y enfrentar tantos obstáculos. Y fue ahí en Prique, que fue en la temporada del COVID, cuando ves que en esa temporada era diferente y recién estaban para empezar de nuevo presencial en la escuela. Y me mandaron una nota que me lo habían aceptado porque para ese programa tú tienes que calificar los ingresos y todo. Yo no sabía nada de eso porque de mis hijas no lo tuve, pero gracias a Dios de Joshua ya con la experiencia y todo, dije, bueno, está bien, lo voy a tomar. Y me sorprendió porque llegó la maestra y la trabajadora social, porque ellos tienen sus trabajadoras sociales y todo, a mi casa. Y yo decía, ¿será normal esto? ¿Qué está pasando? Sí, entonces acabamos de pasar lo del COVID y todo eso era como algo muy nuevo para mí, pero la verdad no me arrepiento porque sí sé que hay varias personas que a veces son elegibles, son aprobadas y no lo hacen porque tal vez el niño está pequeño. Y fue ahí donde pues, como te digo, yo siempre lo trataba, él es porque es varón, porque es así. Niño. Pero sí yo le decía a la pediatra, es que me cansa. Pero también cuando él estaba bebé y recién tenía como una semana de nacido, nos tocó llevarlo hasta la emergencia. La pediatra, estábamos en la pediatra en una visita y él también sus niveles su respiración bajó y pues él tenía problemas en los pulmones y nos mandaron al hospital y ahí estuvimos en el hospital en cuidados intensivos y desde ahí pues él ya salió con una máquina de nebulizarse. Era otra cosa nueva para mí. Sí, cuando llegó el momento de que él fuera a Prique, entonces eran como esos temores, como ¿y qué si le da un ataque de asma? ¿Y cómo va a ser? O sea, todo prepararme para ese proceso, cosas nuevas que nunca lo había experimentado con mis otras 2 niñas. Sí, y era eso como usted dice, mucha gente le dice, pues quizás es la medicina que los altera o es que es niño, por eso tiene más energía. Entonces es de parte de la escuela que le dicen que posiblemente él tenga autismo. Sí, entonces yo siempre esa maestra, ella fue una de las maestras que yo le llamo, fue el ángel que Dios envió a mi casa. Porque ella llegó, pues en ese tiempo, cuando fue el COVID, estaba atravesando una situación muy difícil, que fue lo del COVID en todo a nivel mundial y fue impactada por la muerte de 3 de mi familia. Entonces yo sentía como, no sé si es el tiempo de que esto siga así, que mi niño vaya a la escuela y yo estoy en el duelo todavía y estábamos pasando cosas
un poco difíciles en cuanto a la muerte de mi familia, pero cuando ya la maestra el tiempo empieza a pasar, la maestra me dice, creo que necesito reunirme contigo porque tú necesitas hablar con la pediatra porque tu niño le miramos que tiene algunas discapacidades y nos gustaría ser evaluado. Y eso era para mí, porque no sé en tu país, pero en mi país que te hablen cosas así de discapacidades, de autismo, cosas así, porque en nuestro tiempo, nosotros, mi abuela le llamaba birrinche y te daba un chancletazo y ya estuvo. O sea, eso no existe, no existía pues en nuestros tiempos. Sí. Entonces para mí todo eso era algo nuevo y dices ahora, ¿y qué más va a pasar en mi vida? Y fue ahí, pues yo dije, sí, está bien. Lo acepto, pero para que le hagan las evaluaciones y todo. Y fue ahí cuando empezó el proceso de mi vida, donde ya empezaron los diagnósticos, una serie de citas, que no sé, ni de joven tuve tantas citas como ahora con mi hijo. Con los doctores, sí. Saber de que te visiten los terapeutas, que tienes que llevarlo a esta terapia, a la otra. Pero hasta ahora ya mi niño está en 3er grado. Gracias a Dios te puedo decir que han habido altos y bajos, pero en todo momento Dios ha estado con nosotros. Y sí, las terapias, como te digo, con mis principios cristianos, con mis principios en la fe, en el tiempo mío, mis abuelos decían, no, o sea, en cuanto a lo de las terapias no estaba muy de acuerdo, pero es algo que yo lo experimenté cuando estaba recién casada, que pasé también una crisis. Y ahí fue donde yo pude entender que la fe y la ciencia, la medicina, te ayuda. Sí, te ayuda. Y era algo como que sí me crearon un poco con eso, y por eso en nuestro país, no sé, pero mucha gente pensaba que tú fueras un psicólogo, ¿verdad? Porque estabas loco. Sí, no, es igual. Entonces, igual no sé, era como, sí, no te miento, en ciertos momentos me venía como, ay, no, pero ¿y qué van a decir si mi hijo está con un psicólogo, está loco? Sí, es nuestra cultura. Nuestra cultura ve mal la salud mental. Eso, buscar ayuda, lo ve mal. Y eso era algo que yo le quería preguntar, que qué era lo que había pasado por su cabeza al momento de que el niño le dan el diagnóstico. Y creo que lo que mencionan, ¿no? Que muchas veces es qué va a decir la gente. Exacto. Y bueno, justo estábamos también entrando en la primera semana de terapias de duelo de familia. Sí. Porque mis hijos pues tuvieron la bendición de conocer a mi hermana, que fue en la pandemia que te comentaba que mi hermana era una doctora. Ella amaba a mis hijos, ella estaba siempre en FaceTime y mi niña, tía doctora, le decía, mira, hice esto en la escuela. Entonces mi hija mayor sí sentíamos que estaba ahí, la escuela pues me sugirió y decidimos pues tomar las terapias de duelo, siempre con la fe en Dios, sabiendo de que pues Dios tiene un día destinado para cada uno. Y sí, bueno, la noticia de mi hermana fue algo muy impactante. ¿Cuándo llega la noticia de su hermana? Justo en las mismas semanas que estaban los niños para regresar a la escuela y justo en esa transición también, como te digo, en ese tiempo. Y ahí fue donde a veces, como te digo, decimos, no, estoy fuerte, estoy bien, no necesito, pero como que tu cuerpo el cuerpo lo siente también. El cuerpo lo siente. Como que tu cuerpo va pidiendo auxilio y fue ahí otra etapa de mi vida también que iban como todo a la vez. Como todo, exacto, todo a la vez. Porque esto pasó, su hermana fallece por la pandemia, porque era doctora, ¿no? Fallece del COVID. Sí. ¿En el 2020 o 2021? 21. En el 2021. Sí, 2021. Y sé que me comentó porque menciona mis familiares. ¿Qué otras personas también fallecieron? Bueno, es que mi hermana era doctora y trabajaba para el hospital y tenía su propia clínica. Y bueno, tú sabes, en ese tiempo no cualquiera quería trabajar, pero como mi hermana tenía esa pasión también de ayudar, ella andaba siempre ayudando y ella pues no tenía hijos ni esposo, ella disponía de mucho tiempo y pues era su sueño, su pasión. Y en ese tiempo pues ella estaba trabajando y se contagió, aunque ella tomaba todas las medidas y tú la buscas, ella está en muchas noticias de Honduras y todo eso, porque fue una historia muy impactante. Por los sueños todavía que ella quería lograr y más que todo por
por cómo se dieron las cosas, porque mi tía era diabética y mi abuela era hipertensa y mi abuela ya estaba un poco mayor de edad, pero era como la preocupación como médico. Mi hermana siempre me decía, es que tengo miedo porque este virus, pero no sé, en aquel tiempo creo que nosotros no sentíamos como que eso iba a pasar, porque era como es un virus, en casa. Pero cuando ese momento llega a mi familia, te digo que, porque yo incluso estuve hospitalizada, me pusieron los plasmas porque me afectó el pulmón derecho y todo, pero lo superé y yo le decía, no, mira, hagan té y todo, hacíamos FaceTime, videos de familia y todo el mundo pues dando los consejos de los té. Sí, me acuerdo yo en ese tiempo que era, tómate tal cosa que eso me ayuda a mí, pero no todos los cuerpos son iguales. Exacto, y entonces mi hermana sí siempre decía, tengo miedo, pero ella llegaba, se quitaba su ropa y todo. Pues cuando mi tía que sale positiva del COVID, que los niveles de saturación y todo eso ya estaba mal, mi hermana se la llevó al hospital con mi hermano y le dieron 3 paros respiratorios y de los 2 primeros ella sobrevivió, pero el trauma más como mi hermana como médico es tener a su propia tía como su paciente y que muriera en sus manos. Eso fue una de las cosas que creo que a ella la debilitó y después de eso, pues, mi tía fallece, mi hermana y mi abuela van hacen a su velo, no la velaron porque en ese tiempo recuerda que la enterraron. Luego, después de que pasó el entierro de mi tía, mi abuela estaba mal, ya no podía respirar y dijo mi hermana, ¿saben qué? Me voy a internar con ella para que la traten bien, porque como ella siendo médico, dice, no, yo quiero estar ahí para que la traten bien. A su abuela también le dio COVID. A mi abuela. Pero mi abuela era como de esas viejitas que te digo que se tomaban hasta el ajo de gallina. Entonces mi abuela pienso yo que todavía quizás estuviera con vida, pero más que todo mi abuela fue como, ellas eran demasiado, siempre unidas las 3, mi tía, mi abuela, en todo andaban juntas. Y entonces ahí fue cuando mi hermana se internó con mi abuela y después ellas no podían superar el duelo de que ya no iba. Y mi hermana se casaba el 28 de febrero y mi tía murió el 24 de enero. Y después de eso, pues estaba en el hospital, las medicinas eran muy caras, nos pedían mucho dinero y ya tú sabes, pasando con 3 personas en un estado así bastante crítico. Y no es como este país, que este país te salva la vida aunque después te maten con los biles. Con el bill. Sí, porque a mí me pasó cuando de mi hija me salvaron la vida, pero después yo decía, Dios mío, ¿y qué voy a hacer con tantos biles? Pero en Honduras no, en Honduras es diferente. En Honduras si tú no tienes, o sea, no te pueden dar medicamento ni atenderte. Entonces es ahí donde entraba como esa impotencia de nosotros desde acá, pero cuando murió mi tía, sí, yo le pregunté a mi abuela, ¿usted quiere que yo vaya? Y ella me dijo, no, me dice, por tus niños, y esto está muy fuerte, fueron las palabras de eso está muy fuerte, mejor en lo que puedas, seguirme ayudando con los medicamentos. Entonces es algo, sí, una satisfacción que me quedó, porque siempre, pues, con mi poquito esfuerzo, pero siempre tratábamos de apoyarla, porque ella también era viuda. Y mi abuela era así como yo, que le gustaba andar ayudando y ella, de lo poquito que tenía, ella siempre le gustaba a los demás y era muy querida en la ciudad. Y bueno, mi hermana se interna con mi abuela y ya mi hermana empieza a que no quería los medicamentos porque mi hermana entró en un estado de depresión y de culpabilidad. Y ella dijo, no, las últimas veces que hablamos con ella me dijo, la verdad que no puedo más porque fue mi culpa. Y yo le decía, no es tu culpa, no, yo no hubiera trabajado, no es tu culpa, Dios ya tiene nuestro día para eso y no, ya nada va a ser igual. Y yo le digo, ¿quieres que vaya? Y porque su boda era el 28 de febrero. Y me dice, no vengas, me dice, vos tenés tus niños, eso aquí está muy, muy feo y mejor sigan apoyando para que mi mami se recupere, que era mi abuela. Y fue ahí donde, pues, mi hermana la tuvieron que mover de ese hospital porque no estaba mejorando, sus pulmones estaban dañando y la entubaron. Cuando mi hermana la entuba, sí, como te digo, era como mi hermana gemela
Y ahí sí era como que una parte de mí sentía que ya no estaba, pero aún así guardaba esa fe y esa esperanza. Y yo decía, ¿por qué? No, mi hermana está joven. Y yo siempre decía, yo he pasado más cosas en salud que ella y no, mi hermana lo va a superar. Cuando mi hermana la transbordaron en una avioneta del Hospital de Occidente a la capital, y la están pasando en las noticias en vivo, y porque estaba en todos los canales de Honduras, y eso de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, te puedo decir que ese fue el momento que jamás imaginé, porque ahí viendo en vivo, cuando mi hermana se le fue su mano, yo ahí dije, mi hermana se fue, porque era una conexión y los niños acababan de empezar la escuela. Eso, gracias a Dios, me ayudó un poco en ese tiempo. Pero ahí yo pude gritar, yo pude decir, y sí le pregunté a Dios, ¿por qué? Pero hasta ahora he podido tener la respuesta de muchas cosas. Y sí, agradecida con Dios, porque en medio de todo, Dios siempre me fortaleció y nos dio la salida, porque en mi casa de Honduras vivían 4, que era mi abuela, mi tía, mi hermana y mi hermano. Y de los 4, solo mi hermano quedó vivo, y después de eso eran otras cosas. Y ahora, ¿qué va a ser de mi hermano? Porque mi hermano también... ¿El solito? Sí, y luego pues mi hermana prácticamente murió. Mi tía fue el 24 de enero, mi hermana fue como el 5 de febrero. Y se iba a casar el 28, ya tenía su lugar, sus tarjetas, su vestido, todo. Entonces, en ese momento cuando ella está pasando el proceso de la muerte, yo no pensaba en nada de eso, de su boda, ni nada. Yo solamente quería como retroceder el tiempo y decir, no hubiera pasado eso. Y estamos pasando semanas de ver enterrado a mi tía, luego mi hermana ahora, y mi hermana cuando la bajaron de esa avioneta, y yo le miré su brazo, y mi hermana la volvieron a entubar, y de ahí a mi hermana le empezaron a dar otra vez unos paros respiratorios, y a mi hermana no volvió. Y aparte de eso, mi abuela queda sola luchando en el otro hospital. ¿Su abuela todavía estaba en el hospital? Todavía está. Mi abuela fue la última que ella murió. Y dicen algunas enfermeras que mi abuela era tanto la conexión con mi hermana, pero que mi abuela gritaba y decía, Melissa, no me dejes. No me dejes. Sin saber lo que estaba pasando. Sin saber. Entonces dice, muchas enfermeras que muy cercanas a la familia nos comentaban, dice, entre ellas había una gran conexión porque su abuela pudo sentir la muerte de Melissa. Y sí, pues realmente no sabemos exactamente todavía el día. Los doctores sí dicen que fueron días después de mi hermana, pero a nosotros nos dijeron como, no sé si fue 3, 5 días, no recuerdo muy bien después, cuando ya, porque ellos decían que iba a ser como mucha cosa a la vez. Demasiado, sí. Entonces, enterrando ya después a mi hermana, nosotros estábamos, no, queremos ver a mi mami, porque siempre nos ponían por FaceTime y todo eso. Y fue ahí donde ya nos dijeron que ella también había fallecido y ya no volvió. Y bueno, a enterrar nuevamente otra persona más. Y después llega otro proceso que era de la vida de mi hermano. Un joven que siempre vivía con ellas en todo momento. Estaba estudiando en la universidad, apoyando a mi hermana en su clínica. Era su secretaria, ¿no? Siempre ellos para todos lados estaban juntos y yo le decía a mi hermano, ¿quieres que vaya? Y me decía, no quiero a nadie en ese momento. Pues yo lo entendía. Sí, estaba pasando por un duelo triple. Y él solo se encerraba, bueno, y en ese tiempo pues ya mi cuerpo colapsó, no pude más y terminé en el hospital. Y estando en el hospital pues
con mi hermana ya había empezado un proceso de buscar, porque como, no sé en tu país, pero en mi país, cuando tú eres soltera, es difícil para obtener una visa porque te cuestionan mucho, te la pueden negar. Entonces, estábamos viendo la forma en que mi hermano pudiera venir con una visa de estudiante, pero todavía se estaba en ese proceso. Pero como te digo, en medio de todo, lo que me ha fortalecido, que Dios siempre ha dado una salida. Constante. Y Dios siempre ha estado ahí. Y mi abuela siempre decía eso, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y era como lo único que yo me podía aferrar. Y yo le decía, bueno, Dios, otro día más, tus misericordias son nuevas. Cuando yo caigo en el hospital, después de ese momento, mi hermano le manda un correo que está su proceso aprobado para ir a lo de la visa de estudiante. Y fue ahí donde, gracias a Dios, mi hermano pasó crisis muy fuertes, donde me llamaba, ya no quiero saber nada de esta vida. Y yo vivía con ese temor. ¿A qué horas me dicen también que mi hermano se quitó la vida? ¿A qué horas me dicen que mi hermano se envenenó? Cualquier cosa. Eran momentos bien de angustia y cómo ir para allá. Si, aunque fuera, yo no me lo podía traer. No. Iba a ser más triste todavía. Entonces, ahí fue cuando Dios obró y Dios le dio esa bendición, ese privilegio, y gracias a Dios ahora está acá conmigo, se casó, tiene su familia. Wow. y realmente me siento honrada y bendecida de parte de Dios. Y en ese proceso de que Él viene para acá, pues yo tomaba mucho medicamento para dormir, las melatoninas, las gomitas, y eso me dañó. Tenía como una bolita en el estómago y yo no podía ir al baño. Yo iba al baño y era sangre, vómito de sangre. Entonces me internaron varias veces y como estaba también la secuela del COVID y todo eso, entonces los doctores no sabían exactamente hasta que me detectaron de que mi problema estaba en el hígado. Y fue ahí donde me hicieron una serie de tratamientos y, como te digo, luchando con duelo. El diagnóstico de su hijo. También, bueno, por lo menos sí pudieron traerse a su hermano con una visa, pero eran una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y qué le diagnostican cuando pasa eso? Pues ahí es donde los doctores empiezan como ya tú sabes, a adivinar, dice uno, pero mi esposo también estaba como preocupado porque él estaba como, la muerte está tan cerca y qué voy a hacer yo con 3 niños. Y entonces él también empezó a estar preocupado en esa situación, y gracias a Dios pues me encontraron que tenía unos pólipos cancerígenos y me los quemaron y gracias a Dios en ese tiempo pues tenía cobertura médica que me cubría, que era también un estrés que cargaba yo siempre que tenía una recaída en mi salud. Pero sí, gracias a Dios. Después hay una serie de tratamientos que me han hecho, y sí tengo una enfermedad que tengo que estar en bastantes procesos médicos. Pero en medio de todo, pues Dios me ha fortalecido y sí también soy consciente porque en la vida tú tienes que estar consciente de que hay cosas que, como yo le digo a mis hijos, ni es Dios ni es el diablo, es su boca. Sí, y la verdad que, de verdad que yo sabía que su historia era bien impactante, y de verdad que creo que vamos a necesitar segunda parte para entrar más a detalle, pero yo creo que cerrar el episodio diciéndole que es una mujer muy fuerte. Es una mujer muy fuerte y que ahora está involucrada en la comunidad y que está dando de regreso después de haber pasado tanto. O sea, una tras otra, que cualquier persona se hubiera dado por vencido. Cualquier persona hubiera tirado la toalla y hubiera perdido la fe completamente. Y usted la mantuvo. Durante todo ese tiempo mantuvo esa fe. Dice, Dios fue constante conmigo, nunca me dejó sola. Y eso es algo de admirar de verdad, porque creo que mucha gente quizás esté pasando por algún problema y a veces uno siente que se le viene el mundo encima con un problemita. No me imagino con todo lo que usted pasó. Y a veces uno quiere tirar la toalla con un problema. Y por eso es de que yo quería que usted contara su historia, porque yo sabía que mucha gente de afuera se iba a identificar y va a agarrar esa inspiración. Entonces yo quiero que cerremos el episodio. ¿Qué es lo que usted le diría a esa persona
que está pasando por un momento difícil, quizás esté pasando por algo similar a usted, tal vez esté pasando por un problema un poco más pequeño o quizás un problema mucho más grande. Si alguien que está escuchando este episodio, ¿qué le gustaría que esa persona se lleve de su historia? Bueno, hay tantas cosas que quisiera decir, pero el primero es de que el estar vivos es un milagro de Dios y saber de que aún Dios tiene propósitos con nuestra vida. Yo siempre digo, porque he estado por días, meses en un hospital, en terapias, en procesos médicos, y sé lo que es anhelar, estar caminando. Uh-huh. Sé lo que es anhelar, tener esa hermana y darle un abrazo. Pero eso es lo que me motiva, de que aún tengo mis hijos y puedo decirle a otros, ame, disfrute, perdone, porque algo en esta vida es cuando pasamos diferentes procesos, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea con los hijos. A veces la falta de perdón en los procesos te llevan también a no verle sentido a la vida por lo que has pasado. Pero cuando tú amas, tú perdonas, puedes ver esa gracia de Dios y tú quieres dar lo que siempre tú deseaste que otros te dieran. Y es lo que ahora me motiva, me inspira, aparte de Dios, de mis hijos, de mi familia, es ver esos milagros de Dios sobrenaturales en mi vida, que aún a veces digo, oh, ya no tengo flores, y de repente alguien toca mi puerta y que hay flores afuera. Entonces esos son mis motivos y es la gracia de Dios. Y decirle que no tengan temor, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y mientras Dios nos da vida, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza y la verdad me siento bendecida. Como les dije anteriormente, no puedo mentir. Muchas veces le pregunté a Dios ¿por qué? Pero ahora entiendo el por qué y para qué. Sí. Y es ahí donde sé que muchos me dicen, no, ya termina ese libro para que lo saque. Sí, termina ese libro ya y cuando lo saque nos avisa para poder compartirlo. De verdad, Jenny, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo a usted de contar su historia. Y de verdad que si alguien está ahí y quiere, a veces uno pasa por momentos difíciles, especialmente en este país solo. Y creo que usted es una persona que siempre está abierta a ayudar a otros. Así que si alguien que escucha este episodio necesita hablar con alguien, creo que Jenny sería una buena persona para hacerlo. Así que muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ti y felicidades por tu programa. Gracias. Y la verdad que siento que es una bendición de Dios porque puedes abrirte y ayudar a otros. Y estoy más que bendecida de estar aquí contigo y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Jenny. Que quede aquí entre nos.